Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar con estas nuestras sesiones de la materia de inducción al estudio sociológico. En este caso, nuestra segunda sesión correspondiente al tema 2. En este tema 2 vamos a trabajar sobre el tema de la socialización y lo vamos a descomponer en dos sesiones. Muy bien. La anterior de nuestras sesiones trabajamos lo que era la diferencia entre comunidad y sociedad. Recordarán ustedes que ahí estuvimos tratando de establecer características diferentes de estas dos grandes formas de organizar la convivencia humana a través de lo que es el sentido comunitario o lo que es ya la organización social más compleja. Aunque nosotros establecimos una diferencia muy clara entre ambas, también señalamos que en la realidad estas dos formas, estas dos estructuras sociales no son independientes. En toda institución, en toda organización social hay elementos de comunidad y hay elementos de sociedad. Responden a dos modelos diferentes de lo que es la forma del ser humano de agregarse en grupos, una más como reflejando las tendencias naturales de lo que ha sido la forma de socializar y una ya, la sociedad, mucho más compleja, más artificial, que requiere una estructura y una organización un poco más elaborada o mucho más elaborada. Pero fuimos señalando ejemplos de que estos dos elementos están relacionados. Si ustedes ya realizaron la actividad de esa sesión, seguramente ya lo hicieron, se habrán dado cuenta que es interesante cuando lo pensamos en términos de qué es mejor, de realmente qué tipo de diferencia establece esto, y cuando lo pensamos en nuestros propios términos, ¿no? En términos de cómo hemos ido desarrollando nuestra propia pertenencia a estos grupos. Y hablando de pertenencia, justamente entramos en el terreno de lo que es el concepto de socialización. Vamos a ver los objetivos que tenemos planteados para esta sesión ahí en su lámina. Tenemos como objetivo particular tratar de entender lo que es este concepto de socialización, las funciones que desarrolla y sobre todo qué impacto tiene, qué implicaciones tiene esto en el proceso del ser humano, en la formación de su identidad y en la formación de su pertenencia grupal. Por eso nuestros objetivos específicos van a versar sobre entender el concepto de socialización, evaluar las funciones que tiene en este proceso y comprender su influencia dentro de lo que sería ya el desarrollo de la identidad y el sentido de la pertenencia, ya descomponiendo nuestro objetivo particular en sus múltiples elementos. Muy bien, ¿qué es la socialización? Vamos a pensarlo, ¿qué es socializar? Es un término que es más o menos común, pero tiene implicaciones que a lo mejor no nos hemos detenido a evaluar en su justa medida. Es un proceso, aquí es importante, esto es un proceso continuo, la socialización nunca termina. Es un proceso continuo de interacción mediante el cual adquirimos una identidad personal y habilidades sociales. Déjenme resaltar aquí estos elementos, es un proceso continuo. Probablemente nuestra primera impresión sea que la socialización se da sobre todo en el niño, en el adolescente, cuando llegamos a ser adultos ya estamos plenamente socializados. Pues no. Básicamente se trata de un proceso que nunca acaba. ¿Por qué? Porque finalmente a lo largo de nuestra vida vamos a ir modificando nuestra pertenencia grupal, poco a poco nos agregamos a nuevos grupos, cambia nuestra perspectiva, conocemos más elementos, se nos abren nuevas fuentes de conocimiento, nuevas fuentes de acceso a la cultura de nuestra sociedad, por lo tanto el proceso nunca acaba. Y en el cual, fíjense, vamos adquiriendo el sentido de la identidad personal y vamos adquiriendo las habilidades que nos permiten interactuar con los demás. Vamos entendiendo cómo funciona el mundo social y cómo debemos de insertarnos en dicho mundo. Quizá a algunos les parezca extraño que hablemos de socialización e identidad personal, porque lamentablemente tendemos mucho a separar el aspecto social del individual. Sin embargo, si ustedes piensan en lo que hemos estado trabajando desde la sesión anterior y sobre todo lo que se trabajó, por ejemplo, también en la materia de inducción al estudio psicológico, se darán cuenta que en cierto sentido la personalidad sí se da como un proceso individual, pero en el cual existen muchas influencias del entorno social. Y esas influencias se van canalizando a través del proceso de socialización. Bueno, una cosa es ver la socialización como proceso y otra como contenido.
Hasta aquí hemos trabajado la idea de la socialización como un proceso de interacción, de incorporarnos al mundo social. Yo diría, lo vamos a ver más adelante, incluso como un proceso de convertirnos en verdaderos seres humanos. Sino que también hay que ver qué es lo que socializamos, cuál es el contenido de ese proceso, a través de ese proceso qué obtenemos. Y básicamente estaríamos hablando de la cultura. Lo que se obtiene a través del proceso de socialización son los elementos que conforman la cultura de nuestro grupo. La cultura como esa forma de ser, como todo eso que a través de su actividad los seres humanos van creando en comunidad o en sociedad, que es la cultura, y que ya tendremos oportunidad de definir más ampliamente. Quedémonos con esa idea de cultura simplemente como toda esa forma de ser de un grupo, sus saberes, sus tradiciones, sus costumbres, también su cultura material a través de lo que generan, como puede ser, pensando sobre todo en el ejemplo típico de los grupos étnicos, cierto tipo de artesanía, etcétera. Todo eso es la cultura y todo eso es lo que se absorbe a través de la socialización. Aquí hay una discusión interesante en términos de la naturaleza humana. ¿Estamos definidos por nuestros patrones genéticos o estamos definidos por la experiencia? Bien, los patrones genéticos evidentemente que marcan la base del desarrollo, establecen la pauta de nuestro desarrollo, pero la socialización es la que va agregando el detalle, es la que va orientando específicamente hacia dónde se va dando nuestro desarrollo como personas. ¿Y gracias a qué se da esta situación? Vamos a verlo de manera detallada. Piénsenlo, ¿cuáles son nuestras cualidades realmente humanas? ¿En dónde está la humanidad del ser humano, si me permiten la expresión? ¿Está en sus instintos biológicos? ¿Está en su conducta? ¿Está en su pensamiento? ¿Está en su capacidad de hablar? ¿Está en el hecho de crear cultura? ¿Está en el hecho de tener ciertas necesidades o ciertos impulsos? Bueno, aquí hay evidentemente un gran debate, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los autores van a terminar asumiendo que la humanidad empieza justamente cuando el ser humano va adquiriendo cultura. ¿Por qué? Pues a través de eso se desarrolla, vamos a ver los ejemplos, el lenguaje. Claro, los animales tienen una forma de comunicación, pero la gran diferencia es que esa forma de comunicación está basada en algo que se llama, que los antropólogos le llaman sistema de llamadas. Es decir, los animales tienen sonidos específicos para referirse a los depredadores, para referirse a la presencia de alimento, etc. Pero esos sonidos son fijos, son propios de toda la especie y no se pueden combinar entre sí. Y el lenguaje humano justamente permite que los sonidos que utilizamos para referirnos a las cosas se vayan combinando para generar ideas más complejas. Son flexibles, van cambiando y además, y eso es lo más importante, no son propios de la especie. Se va desarrollando en cada cultura, cada sociedad genera su propio lenguaje y ese lenguaje es la puerta de entrada para lo que es el pensamiento abstracto. Entonces, evidentemente, aunque los animales y el ser humano compartimos la comunicación, el lenguaje humano tiene una complejidad y una estructura, sobre todo por estar basado en los símbolos, de los cuales hablaremos más adelante, que no se presenta en el mundo animal. Muy bien. Por otro lado, tenemos otros ejemplos como lo que son los roles y estereotipos de género. ¿Qué es el género? Bueno, cuando ustedes hablan de sexo, están hablando de las diferencias biológicas que hay entre hombre y mujer. Al hablar de género, hablamos de las diferencias construidas socialmente de lo femenino y de lo masculino, y que por cierto se explotan tanto en la mercadotecnia. Piensen en campañas de algunos centros comerciales o de algunas tiendas de ropa que justamente se orientan a enfatizar o hacer notorias ciertas características femeninas o ciertas características masculinas, productos, ideas, se van asociando con esto. Bueno, pero todo eso son construcciones socioculturales, se van adquiriendo a través de la socialización, pero no representan algo biológico, algo natural. El típico ejemplo del azul y rosa, bueno, no hay nada en la naturaleza que establezca por qué el rosa tiene que estar asociado con lo femenino o el azul con lo masculino. Son asociaciones o construcciones que dependen de cada cultura y cada sociedad. Bueno, el pensamiento abstracto, como ya lo decíamos, igual, los animales piensan, por supuesto, pero piensan en imágenes, piensan sobre lo que está
presente de manera concreta y sobre lo que está realizado a través de sus necesidades y motivaciones básicas. El ser humano, y esa es la gran diferencia, es que puede poner su pensamiento en palabras. Y poner el pensamiento en palabras, que no es otra cosa que un sistema simbólico, permite llevar al pensamiento humano a las matemáticas, al desarrollo de fórmulas complejas, de representaciones, etc. El pensamiento abstracto sí es en cierto sentido una cualidad humana. Y la identidad personal, el sentido de ser alguien diferente a los demás. No habrá que pensarle mucho para entender que los animales no tienen un sentido de identidad personal. No hay una clara diferenciación como para decir, si yo soy el orangután X, ¿no? O el orangután, o Y, no. El sentido de la identidad personal, y aquí estoy hablando justamente de personalidad, de saberse alguien diferente a los demás y tener cualidades especiales, pues justamente proviene de una autoconciencia que se va dando con el lenguaje y el pensamiento abstracto. Es así que estos ejemplos nos señalan situaciones o algunas características que se van adquiriendo a través de la socialización como parte de lo que es la cultura, que nos van convirtiendo realmente en seres humanos. Cuando refiero esto, me estoy queriendo significar en términos de lo que realmente hace al humano diferente de las otras especies. Ahora, independientemente de eso, la socialización tiene otro tipo de funciones. Es un mecanismo que reproduce el orden social. Esto es, cuando los padres, los profesores, los medios de comunicación, los políticos, los líderes religiosos están socializando a las personas, les están transmitiendo los valores culturales establecidos. Los valores culturales que se aceptan como tal y sobre los cuales se asienta, se establece la vigencia de las instituciones sociales. Así que la socialización busca que ese orden social se reproduzca, que las nuevas generaciones crean en los mismos valores, respeten las mismas instituciones y crezcan con la misma forma de interacción. Por supuesto, el proceso no es tan fácil. En el curso de este proceso surgen nuevas ideas, surgen cuestionamientos al orden social. Pero básicamente la función original de la socialización, en cuanto a esto que estamos hablando, es reproducir el orden social, mantener las cosas como son, el status quo. Y por otro lado, déjenme recalcar otra vez esta función de transmitir la cultura de generación en generación. Esto es fundamental porque le ha permitido al hombre avanzar. Si cada generación humana tuviera que reandar el camino que ya anduvieron las anteriores, ¿cuándo habríamos salido de la piedra, de la rueda? ¿Sí me explico? Esto es transmitir la cultura de una generación en otra, de una generación a otra, perdón, permite que esa nueva generación aproveche toda la experiencia que ha sido acumulada por las generaciones anteriores y le facilita el camino, le facilita el proceso. Y eso es también algo para lo cual funciona la socialización. Permitir el avance del ser humano ahorrándose esfuerzo y tiempo y sobre todo esfuerzo a nivel cognitivo en entender cómo resolver los problemas. Bueno, ya hay una base, la podemos cambiar, la podemos modificar, la podemos ampliar, pero siempre partimos de esa base que nos da nuestra cultura previa. Así pues, como dice nuestro recuadrito, la socialización transforma al infante desvalido y dependiente y lo convierte en un actor social maduro. Claro, tienen toda la razón. Hay muchísimos actores adultos que lo último que tienen es madurez. Bueno, la socialización no es un proceso infalible. Es decir, también se socializan las conductas maladaptativas. Un niño que crece en un entorno de violencia intrafamiliar, que crece en un entorno de dependencia, etcétera, de inestabilidad emocional, pues eso es lo que incorpora. Y esa es la manera en que individualmente construye su propia versión de la cultura, a través de esos procesos. Así que habría que corregir ahí quizá y decir que también un infante desvalido y dependiente, si la socialización es inadecuada o la socialización es parcial, también genera adultos desvalidos y dependientes. Pero bien, eso sería como el ideal, ¿no? El ideal que buscamos a través de la socialización. ¿Cuáles son las finalidades? Las finalidades. Hasta aquí hemos tratado de establecer básicamente lo que es el concepto de socialización y entender
lo que este proceso conlleva, cómo se va dando, qué elementos tiene. Pero aquí ya cuando hablamos de las finalidades, vamos a hablar específicamente de qué es lo que busca o qué es lo que logra, las implicaciones que tiene el concepto de socialización. Y en primer lugar tenemos el tema de la adaptación. Muy bien. A lo largo de la historia de la evolución de las especies, la adaptación ha dependido de los cambios biológicos. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que ilustra muy bien esto, muchas mariposas en las ciudades han ido cambiando y han ido mutando. Las que han sobrevivido son las que han logrado camuflajearse a los colores de la ciudad. Difícilmente en una ciudad vamos a ver una mariposa monarca, una mariposa de colores vívidos. Lo que se ha demostrado en la biología es que en los entornos urbanos las mariposas que quedan son mariposas con alas de color gris. No quiere decir que hayan cambiado el color de su ala, simplemente que ese tipo de mariposas encontró una manera adecuada de biológicamente adaptarse a su medio. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Bueno, como bien podemos ver aquí en nuestra lámina, vamos a revisarlo. El sistema nervioso humano no está totalmente desarrollado al momento de nacer. Termina de desarrollarse cuando ya estamos en contacto con el medio ambiente físico y social. Déjenme explicarles esto. El sistema nervioso humano, en su estructura, sí se desarrolla antes de que ya un feto nazca, antes de que hayamos nacido. Sin embargo, las conexiones entre las neuronas, que es lo que realmente hace funcionar el sistema nervioso, apenas si están desarrolladas. Es más, ni siquiera están desarrolladas que un niño no puede caminar, que un niño no puede hablar, que un niño no puede hacer muchas cosas. El desarrollo de todas estas funciones depende de la estimulación. Y la estimulación, la experiencia, que es lo que tenemos aquí, la experiencia y la estimulación, influyen en la forma final que va a tomar las conexiones sinápticas del cerebro. Conexiones sinápticas es justamente la manera en que dos neuronas interactúan, en la manera en que dos neuronas se comunican entre sí. Esto quiere decir que la forma física final del sistema nervioso termina desarrollándose mucho después de que hayamos nacido. La arquitectura final de nuestro sistema nervioso está fuertemente influenciada por la experiencia y la estimulación de nuestro medio. Y claro, cada quien se desarrolla en un medio diferente, tiene experiencias diferentes, porque la experiencia no se da de manera universal igual. Claro que hay experiencias similares. Todos los seres humanos aprenderán a caminar, todos los seres humanos aprenderán a hablar, aprenderán a relacionarse con su familia, pero lo harán en entornos socioculturales diferentes, con valores diferentes, que generan relaciones sociales diferentes que van a hacer que estos procesos sean más lentos, sean más rápidos o adquieran características específicas. El mejor caso es el del lenguaje. Todos los seres humanos hablamos, tenemos un sistema de comunicación basado en símbolos, sí, pero no es ni remotamente lo mismo el francés al inglés, al español, etcétera, y no es la manera en que nos lo enseñan, sino que también implica una visión diferente del mundo. Entonces, el sistema nervioso, a final de cuentas, está influenciado por nuestro entorno sociocultural. Es decir, como bien podemos ver aquí en el último punto de esta lámina, la socialización es la fuerza que ha promovido la complejización del cerebro humano, y esta a su vez es la que promueve, la complejización del cerebro humano, una gran flexibilidad en los modos de adaptación. Gracias a que nuestro cerebro es tan complejo y gracias a esa aparente inmadurez con la que nacemos, eso nos da a cambio una enorme flexibilidad para desarrollar adaptaciones muy diversas a contextos físicos muy diversos y a contextos sociales diversos. Pero eso es gracias a la socialización. La socialización es tan diversa como diversos son los grupos humanos, y eso permite que cada grupo humano dote a los individuos que lo forman de maneras específicas de adaptarse al medio. No solo al medio físico, sino también, por supuesto, al medio social. Ahí está, la socialización ha dotado al ser humano de su capacidad de adaptarse flexiblemente a una variedad de entornos muy diversa. Esto es interesante, por supuesto, porque nos está hablando de que nuestro sistema nervioso no es una estructura biológica fija, sino que es muy flexible y que ha cambiado justamente por la necesidad social del ser humano. Si uno piensa
en los primeros tiempos, en los orígenes del ser humano, justamente la necesidad de asociarse para confrontar al medio físico es el origen de muchas cosas en el ser humano. Los seres humanos no teníamos grandes garras, ni grandes fauces, ni teníamos un tamaño que pudiera servir como para espantar a los depredadores, etc. Se sabe que, por ejemplo, el Homo habilis básicamente era un animal carroñero. Tenía que esperarse a que pasaran los leones, los buitres y demás para él poder llegar a comer algo. Entonces tuvo que organizarse socialmente, tuvo que crear herramientas para poder cazar, para poder defenderse, tuvo que crear cooperación social para sobrevivir, y todo eso fue modificando, por supuesto, la forma en que pensábamos, la forma en que reaccionábamos y por lo tanto la estructura de nuestro cerebro y nuestra capacidad de adaptación. Bueno, pero vámonos a un terreno mucho más actual, mucho más personal, que es el desarrollo de la identidad. Como ya mencionábamos anteriormente, la socialización tiene un objetivo muy claro, que es desarrollar, hacer, crear en la persona un sentimiento de identidad, de quién es. Esto nos va a llevar a una corriente de la sociología contemporánea, de la sociología norteamericana específicamente, que se conoce como interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico, ahí está en el pizarrón, es el nombre de esta corriente, tiene en sus dos principales representantes en Cooley y Mead, que son las personas que aparecen en esta pantalla, quienes plantearon que la socialización es la que define y desarrolla la personalidad. Aquí déjenme hacer un paréntesis y vamos a tratar de recordar algunas cosas que se vieron en las sesiones de la materia de inducción al estudio psicológico. Probablemente algunos de ustedes todavía no la han visto, no la vieron porque revalidaron, etc. Déjenme plantearles esto. Bueno, hay diferentes teorías de la personalidad en la psicología. Algunas argumentan que la personalidad se forma sobre todo por los factores biológicos y genéticos del individuo. Otras proponen que se forma por la interacción con el medio ambiente, por los estímulos, por el medio ambiente externo. Otras, en la línea de lo que estamos viendo, proponen que sí hay factores sociales que influyen en la personalidad. Pero pocas escuelas como el interaccionismo simbólico ponen ese énfasis en que la personalidad es producto absoluto de la socialización. En otras palabras, que solamente a través de este proceso de socialización es que se puede desarrollar una personalidad en el sentido humano. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, estos autores señalan que la imagen de sí mismo, la imagen que tenemos de nosotros, es el reflejo de cómo reaccionan los otros hacia cada uno de nosotros. Esto es el autoconcepto. Vamos a ponerlo en un origen. El niño no se va volviendo autoconsciente, sino en la manera que empieza a interactuar con los demás. Todos lo sabemos. La primera reacción de un adulto al ver un bebé es empezar a hacer caras, ¿no? Y a veces bastante chistosas. Pero todos estos gestos justamente sirven para que el bebé vaya tomando conciencia de sí mismo, de que hay otro que está reaccionando a lo que hace, que cuando él mueve la manita todo el mundo sonríe, que cuando él hace algo todo el mundo se alegra, que cuando él hace ciertas cosas también la gente se enoja. Entonces, las reacciones de los otros nos van volviendo autoconscientes de nuestra conducta y de quiénes somos. Esto es como una especie de espejo. Curiosamente, dentro de esta visión se habla justamente de una fase de espejo, donde el niño es indiferenciado en ese sentido. Si ustedes tienen la oportunidad, tomen un bebé, ¿verdad? Es como vayan y compren uno, no, por supuesto. Si tienen hijos, sobrinos, etcétera, pequeños de menos de un año, o incluso del año, ustedes lo llevan a un espejo y se ríe mucho. Y después de un rato uno se da cuenta que se ríe y se mueve, etcétera, porque él no se da cuenta que esa imagen en el espejo es la suya. Simplemente ve una imagen en el espejo y prácticamente piensa que es otro niño. Sin embargo, más adelante en el desarrollo, esta conducta desaparece. Cuando lo ponemos en el espejo ya no se ríen, se quedan muy atentos y empiezan a moverse, ¿no? Y mueven aquí y mueven allá. Esa es la señal de que ya están adquiriendo la conciencia de que esa imagen que está ahí es el reflejo de sí mismos. Bueno, pues los otros, las personas, en este proceso de socialización son exactamente como espejos. Las reacciones que tienen ellos ante nuestra conducta, la manera en que se dirigen a nosotros, nos va volviendo
cada vez más conscientes de nuestras propias reacciones y nos va desarrollando un autoconcepto, una concepción propia de quiénes somos a partir de lo que los demás hacen. En este proceso, algo fundamental de acuerdo a la escuela del interaccionismo simbólico es la interiorización de este sistema de comunicación que se llama el lenguaje. Hacia el año y medio, 2, los niños empiezan a interiorizar el lenguaje. ¿Qué es esto? Bueno, no solamente empiezan a utilizar las palabras para referirse a las cosas, sino que van adquiriendo conciencia de que todo tiene un nombre, de que todo se usa una palabra. Más adelante van a ser capaces de diferenciar la manera en que utilizan el lenguaje externamente para referirse a las cosas y la manera en que utilizan el lenguaje para organizar sus propios pensamientos. Esto, fíjense que aquí viene la influencia de otra escuela, que es la escuela de Vygotsky, de la psicología social rusa, que aunque aquí estamos en el tema de sociología, pues está muy influenciada, porque es un pensador que sobre todo construyó su visión del pensamiento y el lenguaje sobre las bases de la teoría sociológica de Marx. Y pensaba Vygotsky que efectivamente el lenguaje primero es algo externo, y de hecho hay una etapa donde el niño se confunde entre el lenguaje externo y el interno. Cuando piensa algo lo dice en voz alta, y cuando se dirige a las personas lo hace como cuando piensa uno consigo mismo. Por eso de repente no entendemos cuál es la lógica de los niños. Sin embargo, hacia los 6, 7 años el niño ha diferenciado esas funciones del lenguaje y sabe que cuando tiene que hablar con los demás, tiene que expresarse en términos determinados que permitan generar un significado global y una comprensión. Pero que cuando tiene que pensar, el lenguaje lo utiliza de otra manera y lo interioriza, lo calla. Pero esto significa que el niño ha aprendido a organizar su pensamiento a través de símbolos. Y esos símbolos, que son el lenguaje, son un producto social. Resulta ser que el lenguaje, aunque tengamos la capacidad innata de desarrollar un lenguaje y una comunicación, el lenguaje como sistema de códigos es un producto social. Y al interiorizarlo, el niño desarrolla más su autoconciencia. Entonces vean justamente a través de estos argumentos cómo vamos entendiendo que el desarrollo de la personalidad, de la autoconciencia, del sentido de quién es uno, se debe principalmente, según esta teoría, y particularmente coincido con ellos, sobre todo a la socialización. Lo que somos adentro viene de fuera. Viene de fuera en el sentido de que pasa por esa relación que tenemos con los demás. Así que la interacción social es básicamente, y esto sobre todo para George Herbert Mead, es un proceso de interacción simbólica. Esa idea está un poquito complicada, ¿verdad? Vamos a trabajarla en el pizarrón. Bien, fíjense ustedes. Estamos acostumbrados a pensar que en una relación entre dos personas solamente hay dos polos o dos términos de la relación. Yo, ¿no? Nosotros, cada uno de ustedes, y el otro. Pero bueno, lo que nos está señalando esta teoría es que en realidad la relación es triádica. Tres. Quiere decir que hay tres términos en la relación, porque la relación con el otro está mediada a través de símbolos. De hecho, los otros son a sí mismos símbolos. Una persona, para cada uno de nosotros, no es solamente, por ejemplo, estoy frente a mi madre o mi padre. Bueno, no solamente es mi madre, sino que esa persona encarna el concepto simbólico de lo que se entiende por maternidad. Así que al hablar con ella, al interactuar con ella, no es solamente que esté interactuando con una persona de carne y hueso, sino que esa interacción está mediada, está determinada por lo que esa persona simboliza para mí. Y eso que simboliza depende de las palabras, depende del lenguaje. El que un niño entienda el concepto de madre, entienda el concepto de padre, lo lleva ya a entender que la palabra misma viene asociando una serie de significados y de sentidos que se pueden transmitir a otras personas. De repente los niños vemos que le dicen papá a todo mundo, o que le dicen mamá a todo mundo, y eso no pone en duda la paternidad biológica de nadie. Es simplemente que en un momento dado para ellos la palabra padre simboliza los adultos, ¿no? Ya después irá adquiriendo el significado concreto de la palabra,
lo cual además demuestra que los significados de las palabras van cambiando constantemente. Es así entonces que para esta teoría toda interacción social es simbólica simplemente porque se da a través del lenguaje verbal o del lenguaje corporal, pero todo esto que hago yo, todos estos movimientos finalmente también son simbólicos, ¿sí? Y a veces nuestra relación con los otros es incluso solo a través de los símbolos. Cuando estamos leyendo un texto, estamos estableciendo una relación con el autor, pero esa relación es a través del simbolismo del texto que construyó. La comunicación global, la comunicación masiva, la comunicación social es un fenómeno simbólico. Una persona que se para enfrente de un escenario, enfrente de un espacio como este, para establecer una conferencia, convencer a las personas, persuadirlos, pues está manejando una serie de símbolos. Su mera presencia ya es simbólica, porque la gente lo ubica, como el experto, como el maestro, y esas palabras van cargadas de significados. Quien es un comunicador experto, sabe esto y maneja perfectamente su presencia, sus movimientos, la velocidad de su discurso. Escoge cuidadosamente las palabras que utiliza porque sabe que todo eso representa cargas simbólicas que están asociados no solo con significados abstractos, sino que están asociados también con cuestiones emocionales. Si lo pensamos así, la propaganda política tiene muy clara esta parte de los símbolos. Todo partido tiene un símbolo, todo movimiento político lo primero que busca es un símbolo que más o menos aglutine o pueda sintetizar toda la ideología que tienen. No es como un ejemplo a seguir, pero quien manejó mucho todo esto fueron los propagandistas nazis, que entendieron perfectamente el esquema simbólico. Un acto de campaña o un acto político del partido nazi, con Hitler o sin él, era una cuestión impresionante. Si ustedes tienen las imágenes de alguna película, etcétera, pensarán en estos desfiles con los soldados con las banderas, las grandes antorchas, los escenarios impactantes. Pues todo eso es finalmente la simbología del poder. Y cuando alguien se para en un lugar así para empezar a hablar, está diciendo: yo encarno ese poder. Y mi manera de hablar, mi manera de moverme, expresa y refuerza esa concepción simbólica. Entonces, las relaciones entre los seres humanos son principalmente simbólicas. Bueno, yo diría que incluso hasta con las cosas, pero ese es otro cantar. Así es que la socialización es un proceso de interiorización de símbolos, de los cuales el más importante, por supuesto, es este sistema de símbolos que es el lenguaje. Fíjense qué importante, porque quiere decir que refuerza la idea inicial de esta sesión de que la socialización es un proceso continuo. Porque cada vez que nos acercamos a alguien nuevo, nos acercamos a otro sistema de símbolos. Cada vez que ya incluso como adultos viajamos a otro país y conocemos otras culturas, estamos entrando en otro mundo simbólico y estamos resocializando. A veces hasta transformando algunas de las ideas básicas que habíamos adquirido con nuestra socialización primaria en la familia, etcétera. Es decir, hay gente que puede tener experiencias en la vida que lo conmueven y lo sacuden y lo hacen reestructurar, transformar toda su concepción de la cultura y de los simbolismos. Es el caso de las conversiones religiosas. Es bien interesante porque algunos líderes religiosos manejan esto muy, muy bien. Toda la simbología y modifican la estructura, cuestionan los valores tradicionales de la socialización de los individuos y les dan el espacio para crear un nuevo proceso de socialización. Debería de quedar clarísimo la relación que todo esto tiene con la mercadotecnia, simplemente con estos ejemplos que estoy dando. Hablar de política y de religión, con todo respeto por supuesto, es hablar de mercadotecnia, en cierto sentido. Sobre todo cuando el aspecto religioso no está tomado tanto en el aspecto personal de la fe, que eso es punto y aparte, sino en la manera que tienen los líderes religiosos de convencer y de trabajar con sus feligreses. Cualquiera seguramente está pensando en algún tipo de iglesia, ¿no? De esas que luego salen en la tele y que parece ser que ganan bastante bien. Bueno. Dos fases identificó Mead en este proceso de formación de la identidad. Es bien interesante, van a ver qué bonito está esta parte de
de la sesión. La etapa de actuación y la etapa de juego. Vean la imagen, ¿no? Digo, más allá de que si la imagen es tierna o no, es esta idea de clásico de los niños cuando se empiezan a disfrazar de papá, de mamá, que se quieren poner el traje, que se quieren disfrazar de esto, y los vemos muy serios actuando en su rol, en su papel. Bueno, es a lo que se refiere esta etapa de actuación. Como bien señala nuestra lámina, dice ahí, los niños juegan a ser personas diferentes. Ojo con esto, los niños juegan a ser personas diferentes. Al disfrazarse, ellos van adquiriendo experiencia indirecta de diferentes perspectivas. Al disfrazarse del papá o de la mamá, los niños lo que están tratando de hacer es entender la perspectiva con que papá y mamá ven las cosas. Y los vemos muy serios, incluso repitiendo las palabras, repitiendo los gestos. Porque justamente en este proceso de construir una identidad, tienen que diferenciar qué es el otro y qué es yo. Pero para eso tienen que entender que el otro tiene una perspectiva diferente a la que ellos van realizando. Entonces es un proceso que le va a llevar al niño buena parte de la infancia. Después, la representación de las relaciones también se va incorporando en este proceso. Ya no es solo que se disfrace de papá y actúe como él, sino que con otros niños jueguen a la casita, jueguen al té, jueguen a que son los superhéroes, lo que ustedes quieran, pero finalmente es también tratar de entender cuáles son los guiones básicos de las relaciones personales. Como dice ahí, tomar papeles de otros y verse a través de los ojos de los demás. Tratar de, ahora ya no solamente a través del juego, entender la perspectiva de los otros, sino a través del juego también entender cómo los otros lo ven a uno. Y entonces viene este cambio de roles de decir, vamos a jugar, pero tú eres yo y yo soy tú, ¿no? Particularmente a mi hijo pequeño le gusta mucho este tipo de jugar, de decir, ahora yo soy papá y tú eres el hijo, ¿no? Entonces, bueno, me queda claro que no solamente él está tratando de entender la perspectiva del otro, sino que está tratando también de entender cómo es que los demás lo vemos. Y en ese proceso evidentemente está formándose su identidad. Pero fíjense cómo la identidad, como algo que se puede intercambiar y jugar, es algo simbólico, es algo que el niño entiende que es algo que aunque es parte de sí, lo puede ir modificando, lo puede ir cambiando y transformando, que no es algo fijo, que no tiene que ver con su biología propiamente. Muy bien. Y vendría después la etapa de juego. Esto ya sobre todo con los niños de más de 5 o 6 años que ya interactúan con los otros en juegos organizados. No es lo mismo el niño que está jugando solito ahí, aunque haya muchos otros niños, aquel es papá y que hace lo que quiere y que no sigue las reglas del juego, a un niño que ya entra en una interacción donde se tienen que cumplir las reglas del juego. Sí, es muy notorio este cambio entre el niño que juega pero no entiende y no es capaz de seguir las reglas del juego y lo hace a su manera, a esta etapa donde el niño ya entiende que las reglas se tienen que cumplir y que entonces él la trata de seguir. Esto es algo que Mead, y es muy importante, llamó la formación del otro generalizado. Jugando aquí, jugando allá, jugando más allá, el niño se va dando cuenta que en todas las situaciones sociales hay ciertas reglas, hay normas, hay una forma de estructurar y de darle un valor a la relación. Entonces, cuando él antes veía en papá la representación de la autoridad, jugando, se da cuenta que la autoridad es un principio social global, que así como papá es la autoridad de la casa, el presidente es la autoridad del país y el maestro es la autoridad en la escuela y así. Entonces, crear estos conceptos de autoridad significa para mí crear un concepto generalizado del otro. Es decir, que el tipo de relación que tengo con una persona no se acaba ahí, sino que más o menos tiene elementos similares a las relaciones con cualquier otro, con cualquier persona diferente al yo. Y eso nos va creando este concepto de la sociedad. Piénsenlo. Hay cierta edad en que un niño no entiende esa palabra de quién es la sociedad, ¿no? Pero poco a poco el niño va incluso utilizándola. Llega un momento que empiezan a hablar de la sociedad y ya en el adolescente es muy claro. Es que la sociedad no me comprende. Bueno, ahí justamente está la prueba de que él ha generalizado la concepción del otro y entiende que la sociedad es una entidad donde hay reglas, normas y valores. Y que él, aunque forma parte de ella, tiene un papel especial, tiene una identidad personal. Entonces, de esta manera, el niño va logrando ir creando su propio sentido de la identidad.
Y este proceso termina cuando el niño interioriza al otro generalizado, es decir, cuando ya al distinguir a la sociedad como una entidad con valores, normas y costumbres, termina finalmente haciendo propios esas normas, valores y costumbres. Fíjense qué proceso tan interesante y tan importante, en el cual, por supuesto, van a estar la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, los partidos políticos y, por supuesto, los medios de comunicación. Esto es fundamental. Y hoy más que nunca, ¿por qué? Porque finalmente el niño está expuesto a los medios de comunicación mucho antes que se hacía en generaciones pasadas, incluso yéndonos a otras épocas. Y su interacción con los medios de comunicación es muy diferente a la de los niños anteriores. Quizá en los años 60, 70 la interacción primaria del niño con un medio de comunicación era exclusivamente la tele. Lo sigue siendo, pero no en exclusiva. Es más, algunos estudios empiezan a señalar que ya muchos niños están desplazando a la tele por las computadoras e internet y todo lo que les da, porque al final de cuentas la convergencia tecnológica le permite a un niño tener en la computadora la televisión, la radio, el internet, los juegos, los videojuegos, etcétera. Entonces, esto evidentemente también va a impactar en la socialización del niño. Aquí vamos a ver esto, sobre todo en la siguiente sesión, cómo el estar expuesto a diferentes agentes socializadores puede crear en el niño no necesariamente una visión de su cultura como algo único, sino entender que la cultura es algo bien complejo porque hay muchas versiones y muchas diferentes maneras de conceptualizarlo. ¿Y eso qué impacto va a tener en su identidad? Pues vamos a ver eso en la segunda sesión. Para terminar con esta, vamos ya a entrar en una discusión sobre esta finalidad de la identidad y vamos con la otra función que será la de la pertenencia grupal. Bueno, en este proceso de la identidad personal, Mead diferenció entre esa parte de nuestra persona que responde a nuestras tendencias innatas, como diríamos nuestro yo verdadero, nuestro yo independiente, el yo que es ajeno a las influencias sociales, y esa parte de la identidad que está influenciada por lo social. Y utilizó los conceptos de yo y mí. El yo es la persona impulsiva, creativa, egocéntrica. No es como revista, o sea, no estoy diciendo, sí, hay personas que así. No, esa parte de nosotros que responde a nuestros impulsos primarios, que es como más libre, que nada más piensa en nosotros, que responde a nuestro origen biológico y tal como somos, es lo que llama él el yo. En cambio, el mí es la persona socializada. Esto es las normas y valores que he interiorizado de la sociedad. Déjenme ponerlo aquí en un esquema. Al principio nuestra identidad está formada exclusivamente por el yo. Las normas sociales están afuera. Sin embargo, cuando esas normas sociales, por este proceso que ya mismo nos describió a detalle, se interiorizan y se convierten en parte de la propia identidad. Esas normas sociales interiorizadas es a lo que llama Mead como el mí. Yo como un objeto social, como un objeto de reflexión. Cuando uno está actuando y haciendo, es el yo el que está actuando. Cuando estamos reflexionando sobre nosotros es el mí. ¿Por qué? Porque reflexionamos sobre nosotros usando el lenguaje, ¿no? Es como una charla interna. Y ese lenguaje es un producto social y a través de él van las normas, las costumbres, etc. ¿Sí está claro? Esto es la manera en que él diferencia estas dos partes de la personalidad. Aquí a lo mejor, sobre todo para los que ya trabajaron con la sesión de inducción al estudio psicológico, esto suena un poco como a Freud, ¿no? El yo, y entonces este sería el super yo. Bueno, sí existe cierta relación, pero como se maneja ahí en el recuadro, Mead lo toma de una manera diferente. Vamos a leerlo porque es una idea importante. Bueno, todo es importante, pero hay que resaltarla. Dice ahí, aunque existe parecido a la teoría freudiana de la personalidad que diferenciaba entre el ello, el ego y el superego, superyo, Mead no considera al yo y al mí como fuerzas en conflicto. Acuérdense que en la teoría de Freud, el yo está mediando ahí en el conflicto que hay entre el superyo y el ello, ¿no? Entre las normas morales y nuestros instintos, ahí está. Para Mead no hay conflicto, sino que los dos, el yo y el mí, son colaboradores.
son instancias de nuestra identidad que colaboran en la tarea de direccionar nuestra conducta en términos sociales. Es decir, esa parte creativa, impulsiva de mí que a lo mejor cuando me dicen, oye, tienes que hacer esto, dicen, no, ¿por qué no quiere? Inmediatamente empieza esta parte de decir, espérate, sí, ya sé que no quieres, te quieres ir temprano a tu casa, pero esto es importante, mira que el trabajo, mira que me quedo. Eso para mí no es un conflicto, es simplemente cómo el mí orienta y ayuda al yo a interactuar, a integrarse a las necesidades y exigencias del entorno social. A lo mejor eso suena como que estamos siendo determinados por lo social, pero no, porque finalmente también el mí, a través de la reflexión de la conciencia, permite que de repente digamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y que seamos capaces de cuestionar las normas sociales y de transformarlas. Interiorizamos las normas sociales para ponerlas a revisión. Y ya sea que estemos de acuerdo con ellas, puede ser también que digamos no estamos de acuerdo, que se imponga nuestro yo y entonces nos demos a la tarea de transformar las normas sociales. Así que el propio proceso de socialización que crea la identidad social nos da las herramientas para transformar nuestra cultura y nuestra sociedad. Es un proceso dialéctico, es un proceso bastante más complejo. Bueno, finalmente el tema de la pertenencia. La socialización también, como una de sus finalidades básicas, es generar el sentido de pertenencia a los grupos, que es a lo que nos referimos. Un individuo forma parte de un grupo, se siente parte, yo soy parte de mi familia, yo soy un López, yo soy un Pérez, yo soy católico, protestante, yo le voy al PRD, al PAN, al PRI, yo le voy a la América, a los Pumas, las Chivas. Eso es la pertenencia grupal. Y es interesante porque desde el punto de vista que estamos manejando, esa pertenencia es sobre todo algo simbólico. Cuando nosotros hablamos de nuestro equipo de fútbol, pues no pertenecemos a él físicamente, ¿no? No nos ponemos la playera, ni vamos y metemos los goles, por más que digan, ganamos, ¿no? Pero es una pertenencia simbólica, hay una identificación con lo que ese equipo representa, sus valores, su ideología. Bueno, a lo mejor hablar de ideología en el caso del fútbol es una exageración, pero más o menos. O sea, el simbolismo de la bandera, del signo que referencia cada equipo, tiene connotaciones emocionales, simbólicas y a veces hasta políticas, ¿no? Verán ustedes que sí, si lo analizan más a detalle, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en ciertas ciudades donde hay dos equipos de fútbol, muchas veces la diferencia del equipo de fútbol es la diferencia del estrato social. En Manchester, por ejemplo, está el Manchester United, que es el que más famoso, y el Manchester City. Resulta ser que el Manchester City es más como el equipo de los trabajadores, de los obreros, y el Manchester United es más como el equipo de las clases medias y acomodadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vean cómo también va ahí la carga simbólica. Así que, al formar parte de un grupo, nos identificamos con él sobre todo por el aspecto simbólico. Formar parte de un grupo implica desempeñar ciertas tareas dentro del grupo y adoptar ciertas actitudes específicas que el grupo también nos está pidiendo que adoptemos. Asimilamos los valores del grupo y asimilamos su ideología. Así que la pertenencia grupal también nos permite distinguir, casi como lo que sucedía en el individuo, entre lo propio y lo ajeno. Si el proceso de identidad, como lo manejan estos autores, nos llevaba a una diferenciación entre yo y el otro, a nivel grupal también hay esa misma diferenciación entre lo que es mi grupo y los otros grupos, o lo que aquí tenemos en la lámina como endogrupo, que sería la percepción de que el grupo en el que estoy es mi propio grupo, y exogrupo como aquello que no es mi grupo. La familia a veces es un endogrupo, pero en ciertas etapas, cuando hay conflicto y demás, a veces se convierte en el exogrupo, porque muchos adolescentes terminan por desidentificarse con su propia familia en una situación de conflicto. Pero entonces, esto es una manera en que vamos haciendo como un mapa de las relaciones sociales. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo ajeno? ¿De qué formo parte y con qué cosas no estoy involucradas? Esto es también parte de la socialización. Ahora, quizá en algún contexto, sobre todo en los contextos comunitarios más primitivos, prácticamente la percepción es que uno estaba solamente en el endogrupo, que la comunidad era el grupo propio, que no había diferencias, que no había rivalidades,
pertenecer a una comunidad era un solo grupo, porque muchas veces la comunidad era una familia, es decir, estaba basada en el parentesco. Entonces la identidad personal se construía sobre la referencia de un solo grupo de referencia. Sin embargo, hoy por hoy, los adolescentes, por ejemplo, crecen ante un cúmulo impresionante de diferentes grupos de referencia. La familia, los amigos, la escuela, el trabajo, el grupo religioso, el grupo político, la red social en la que estoy vinculado en internet, el grupo musical que me gusta, el chat que tengo con amigos de otros lugares, etcétera. Pertenecemos a cantidad de grupos y esas pertenencias múltiples a diferentes grupos, ese proceso donde vamos categorizando el mundo social de manera tan compleja, va modelando la identidad personal, volviéndola también muy compleja. Este término de categorización social que aparece aquí en nuestra lámina hace referencia justamente a la división del mundo social en endogrupo y exogrupo, mi grupo, los grupos ajenos. Yo soy niño, no soy adulto. Las categorías sociales, cómo se van diferenciando y a qué grupos vamos perteneciendo. Bueno, ese proceso es interesante porque hoy por hoy, si determina la identidad individual, como dice el interaccionismo simbólico, entonces nuestra identidad también es múltiple. Y es algo que viene de la mano de la globalización y de una cierta tendencia de pensamiento que se llama posmodernismo. En el posmodernismo se asume que la identidad no es única, que ya la identidad no está casada con una ideología o una forma de ser, que la personalidad no es algo estable, sino que es múltiple y va cambiando conforme cambian nuestras relaciones sociales. Y si ahora son múltiples y complejas nuestras relaciones sociales, nuestra identidad individual también tiene que ser múltiple y compleja. Es un poco la idea que queremos expresar aquí con este gráfico, donde el yo, si ustedes se dan cuenta, está justamente en el centro como parte de la intersección de las influencias de múltiples grupos. Y aquí nada más estoy poniendo 4, pero podría poner muchísimos. Entonces, así como conjuntos, el yo queda exactamente en medio, en el punto donde se intersectan las relaciones entre diferentes grupos. Al relacionarse el individuo con otro individuo, está haciendo que un grupo se relacione con otro grupo a través de esos individuos. Entonces, en sociedades tan complejas como las nuestras, donde las influencias socializadoras son tan diversas y a veces contradictorias, ahí está el padre diciéndome que el sexo debe ser algo controlado y que utilizar un preservativo es pecado, etcétera, etcétera. Y por ahí está mi maestro de orientación diciéndome, no, utiliza el preservativo por tu salud, etcétera, etcétera. Entonces imagínense, de repente, al tener acceso a estas formas de información y además el internet y además lo que dicen mis papás, etcétera, ¿qué idea se construye el niño de lo que está bien, de lo que está mal, de sí mismo, de cómo debe de actuar, de no? Pues es una idea muy compleja, cambiante y bastante más sofisticada a lo mejor que cómo se construía la identidad hace algunas épocas. Esto es interesante porque justamente buena parte de lo que es el enfoque mercadológico contemporáneo está orientado a venderle una identidad al joven, es decir, a crearle o ayudarle a través de los productos, las ideas, etcétera, a formar una identidad. Nunca como ahora, identidad y consumo están tan basados. Y esto nos plantea forzosamente una reflexión de tipo ético sobre qué estamos haciendo con nuestro trabajo en la formación de generaciones. A veces con el afán de vender, de convencer, se pasa por encima de lo que debería ser la reflexión de hacia dónde estamos orientando los valores y las actitudes de los nuevos grupos que se están formando y el efecto que sobre ellos tiene todo esto. Entonces ahí queda la reflexión también para que esta parte la vayamos pensando y la vayamos trabajando y lo incorporemos como una constante en nuestro trabajo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la base ética de esto que estoy realizando? ¿Y en qué medida está ayudando a construir identidades maduras, sólidas? ¿O al contrario está simplemente sirviendo para que la identidad quede ligada a cualquier otro tipo de cuestión? Ahí queda la invitación. Pues bien, con estos últimos conceptos terminamos esta sesión. Vamos a continuar con el tema de la socialización en la siguiente de nuestras sesiones, ya aterrizándolo sobre todo al papel que cada uno de los agentes socializadores juega en el proceso. Muy bien, los invito nuevamente a que realicen su actividad, en este caso será una actividad interesante porque los va
a llevar a reflexionar sobre nuestra cultura propia aquí en México, sobre ustedes particularmente cómo han interiorizado ciertos valores. Vayan realizando sus apuntes, prepárense y cualquier duda, ya lo saben, acudan, pidan asistencia con sus tutores. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.